santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Yo quiero tomar unos minutitos para hablar un poco sobre lo que es la consagración y en parte también la santificación. Cuando hablamos de la consagración, yo quiero dejar claro, ¿verdad?, la diferencia entre consagración y santificación. Son términos distintos, pero que se relacionan y convergen en algún momento dado de nuestras vidas como creyentes. Dentro de lo que es la vida nuestra como creyente, la consagración en sí se refiere a esa dedicación completa de algo o de tu vida, de una persona, a Dios en este aspecto, ¿verdad? Hablando dentro de lo que es el marco bíblico, esa dedicación por completo de una cosa o de una persona a Dios, reconociendo que Dios es soberano y que anhelamos y queremos, sin importar lo que implique, hacer su voluntad por encima de todo. Implica entregar todo lo que nosotros tenemos, lo que somos, tanto física como espiritualmente, y todo lo depositamos y lo entregamos para el servicio de Dios. Cuando hablamos de consagrarnos para Dios es hacer ese acto, ¿verdad?, de dedicarnos a Dios, de decir de que yo estoy dedicado para Dios, estoy a la disposición de Dios para entregarle todo, le entrego mi vida, le entrego mis capacidades, mis talentos, todo lo que puedo tener. Ahora bien, cuando hablamos de consagración en sí, es cuando nosotros nos entregamos o vamos a decir también nos podemos separar para Dios, porque también implica un tipo de separación, pero ahí es que viene la santificación. Santificación es ese proceso o ese acto en el que nosotros, primeramente cuando llegamos a Cristo, fuimos santificados por medio de Jesucristo. La sangre que fue derramada en el Calvario nos hace santos, pero esa santidad no termina ahí, sino que debe ser o es una santidad que demanda y exige constancia, seguimiento, recurrencia, una santidad progresiva, como muchos también le dicen. Es un acto que nosotros tenemos que hacer constantemente. La consagración me hace entregarle todo a Dios, mas la santificación me lleva a mí a que Dios me purifique y me moldee a su imagen. En esencia, esa es la diferencia entre consagración y santificación. Pero yo quiero quiero leerte literalmente unos aspectos claves de la consagración en la palabra. Y quiero leerlos porque no quiero dejar ningún aspecto de lo que tengo aquí escrito. La consagración implica dedicación total. Ya lo dije, pero quiero leer unas palabras. La consagración implica esa entrega total y voluntaria de la vida a Dios, incluyendo nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones y nuestras posesiones. No hay forma en que yo pueda consagrarme a Dios, pero poner a un lado y no consagrar mis deseos. No hay forma de que yo pueda consagrarme a Dios, pero que mis pensamientos no los consagra a Dios. O sea, si yo voy a consagrarme, no puedo ser a media, no puede ser un 80%, no puede ser un 50%, no puede ser un 90%, sino que tiene que ser un 100%. No puede ser a medias. La consagración también requiere un reconocimiento de la soberanía de Dios. Si tú no reconoces la soberanía de Dios, quién es Dios, su poder, su grandeza, qué ha hecho, pero más que qué ha hecho, quién es Él, no hay forma de que tú puedas consagrarte a Dios. Tú no puedes consagrarte a un Dios que tú no conoces. O sea que la consagración a Dios requiere o se basa en reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida y que tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. También la consagración requiere pertenencia a Dios. La consagración se relaciona con el hecho de que por medio de la salvación en Cristo, uno se convierte en propiedad de Dios. ¿Entendiste eso? Cuando nosotros nos consagramos para Dios, comprendemos que ahora no nos pertenecemos a nosotros mismos o no tenemos otro dueño que no sea Dios
O sea que la consagración me lleva a reconocer la soberanía de Dios, pero también entender que yo pertenezco a Él. Y si yo pertenezco a Él, yo me debo a Él. O sea que dentro de la salvación que tú y yo recibimos por medio de Jesucristo, esa salvación me lleva a mí también, me lleva también a manifestar o a buscar y responder a un señorío. Porque no podemos disfrutar o esperar disfrutar de una salvación sin someternos al señorío de Dios. Hay muchas personas que quieren la salvación de Dios, quieren someterse, disfrutar de los beneficios que trae servirle a Dios, ser salvo, entre muchas otras cosas, pero no quieren responder al señorío de Dios. Eso implica que si hay un Señor al que pertenecemos y al que nos tenemos que someter y sujetar, eso implica hacer no nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de nuestro Señor. Porque no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. También la consagración implica que tenemos que caminar en el Espíritu, o nos invita a caminar en el Espíritu. Una vida consagrada implica depender del Espíritu Santo para recibir el poder y la dirección para llevar una vida que agrada a Dios. Tú y yo no tenemos la capacidad por naturaleza de obedecer y responder y cumplir con lo que Dios nos pide o con lo que deberíamos hacer para ser obedientes a Dios. No hay forma de que tú y yo por nuestras propias capacidades o nuestra humanidad podamos cumplir con esas expectativas que el Señor traza en su palabra. Simplemente por medio del Espíritu Santo es que tú y yo vamos a lograr alcanzar esa voluntad y caminar en la voluntad de Dios, que implica, ¿verdad?, que todo se lo entregamos y que nos lleva a obedecer y responder a lo que Dios nos está pidiendo cada día. La consagración nos lleva a responder a esa voluntad de Dios, nos lleva también a honrar a Dios, porque una vida consagrada es un acto de adoración y honra a Dios. O sea, cuando nosotros vivimos consagrados para Dios, estamos adorando a Dios por medio de nuestra vida, porque estamos respondiendo a la consagración y estamos a su vez adorando a Dios con nuestro todo. Con quiénes somos nosotros, con lo que hacemos, porque cuando somos consagrados para Dios, hay cosas que entendemos que no podemos hacer o practicar, porque si lo hacemos salimos de lo que es la esfera de la consagración. ¿Me explico? Si yo estoy consagrado, hay cosas que yo no puedo practicar, hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que yo no puedo hablar, hay cosas que no puedo apoyar. ¿Por qué? Porque yo estoy consagrado. Cuando estamos consagrados, vamos a experimentar un crecimiento espiritual. La consagración es fundamental para el crecimiento espiritual y la experiencia de bendiciones de Dios. Un creyente que no está consagrado es un creyente que no va a crecer espiritualmente, que puede manifestar ciertos dones, sí, pero no va a crecer espiritualmente. La consagración es eso que te lleva también a mantenerte en un crecimiento constante en Dios y para Dios. Si no hay consagración, no vamos a crecer en el Señor. Y algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad?, para apoyarlo, lo que te estoy diciendo. Vemos a Abraham que por medio de su disposición, obediencia y confianza en Dios, manifestó esa consagración a Dios, aún en medio de los momentos difíciles y las pruebas que llegaron a su vida. Vemos un Daniel que por medio de su fidelidad a Dios, en medio del entorno que se encontraba pagano, que tal vez tentaba en contra de su vida, él prefirió mantenerse consagrado antes de ceder a las expectativas o exigencias que le ponía el mundo en el que él se encontraba. Vemos también nuestro ejemplo máximo, ¿verdad?, Jesucristo, que con su perfecta obediencia a su Padre, a Dios, por medio de su sacrificio en la cruz, vemos ese ejemplo supremo de lo que es la consagración. Pero también por otra parte vemos a un hombre en la Biblia llamado Sansón, que
fue consagrado desde el vientre de su madre. Fue consagrado y se hizo un voto nazareo, ¿verdad? No voy a entrar en esos detalles, pero sí fue consagrado desde que estaba en el vientre de la mamá. Y su mamá tuvo que desistir de hacer ciertas cosas, consumir ciertas cosas, porque el hijo que cargaba en su vientre ya estaba separado, consagrado para Dios. Este niño nació, creció, se desarrolló, ¿verdad? Comenzó a marcar la historia, pero hubo un problema con este hombre a pesar de que fue consagrado desde el vientre de su madre. Y es que Sansón, por no saber controlar, dominar sus emociones, sus deseos, su humanidad, esa falta de dominio, esa falta de control de sí mismo, lo llevó a ser traicionado por una mujer llamada Dalila y que fue entregado a su vez a los filisteos. ¿Sabes que la Biblia me enseña que cuando Sansón fue traicionado por Dalila y Dalila a su vez lo entrega al pueblo enemigo, los filisteos, lo primero que hacen, o una de las cosas principales que hacen el pueblo enemigo, los filisteos, fue quitarle los ojos a Sansón. Le quitó los ojos a Sansón. Y quiero leer lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 21. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, que le sacaron los ojos. Y usted dirá, pues, ¿qué importa que le saquen los ojos? Cuando yo voy a la palabra, en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 47, me dice la palabra, que si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno. Y aunque esto fue escrito en el Nuevo Testamento y la historia de Sansón fue en el Antiguo Testamento, pero ciertamente es palabra de Dios y yo tengo que aplicarla a mi vida. Si yo comprendo que en mi vida hay cosas que me pueden afectar mi consagración, mi santificación o mi proceso de crecimiento en el Señor, yo tengo que esforzarme por sacarlas de mi vida y no practicarlas. Alejarme de todo aquello que me lleve a la falta de consagración o que me lleve a alejarme de la santificación, de la consagración y de la obediencia a Dios. O sea que aquí vemos por qué, claro, Sansón perdió sus ojos por consecuencia de sus acciones, por no permanecer fiel y obediente, por no permanecer consagrado, cumpliendo lo que tenía que cumplir. Pero él se dejó llevar por sus emociones y sus emociones, ¿qué pasó? Lo llevaron a él a manifestar ciertas obras de la carne, ciertas debilidades que abrió paso a que el enemigo tomara ventaja y le quitara los ojos. Y en este caso tal vez podamos ver como una consecuencia, y ciertamente una consecuencia de lo que él provocó, Sansón. Pero también cuando yo comprendo que la palabra me habla de que para nosotros evitar ser echados al infierno, nosotros tenemos que quitar de nosotros todo aquello que nos aleje de Dios, que nos afecte la consagración o que afecte nuestra santificación. Yo comprendo que dentro de la misericordia de Dios, Dios permitió que esto le aconteciera a Sansón, porque ahora aquello que lo hacía caer y aquello que lo llevaba a manifestar no un dominio propio, sino un desenfreno, ahora Dios lo quitó del camino para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios con Sansón? Destruir el pueblo filisteo. Destruirlos. Y hay veces que sabemos que hay unas consecuencias, pero cuando nosotros alineamos nuestra vida, luego de esas consecuencias también, Dios es tan maravilloso y misericordioso que Él es capaz de tornar nuestra situación negativa en una dirección nuevamente que nos redirige o que nos redirija al propósito divino que tiene para ti y para mí. Porque eso fue lo que pasó con Sansón. Y en un momento dado yo llegué a pensar que Sansón tal vez se perdió o que se fue para el infierno. Pero no, porque cuando voy al libro de los Hebreos lo encuentro ahí en el listado de los héroes de la fe. ¿Y por qué yo llegué a pensar que él tal vez no fue salvo? Porque cuando yo veía todo esto de la vida de Sansón y el comportamiento de Sansón, yo dije,
Bueno, este hombre verdaderamente era un egocéntrico porque además de que se dejó llevar por sus deseos y siempre respondía a sus deseos humanos y su carne, cuando estaba ciego le pidió al Señor, Señor, dame la fuerza una vez más para yo poder destruir a todos estos que están aquí y matarlos. Todos estos que me hicieron mal, que me quitaron los ojos. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Yo llegué a pensar que hace muchos años que él se había perdido o que su vida no había disfrutado de la salvación, pero cuando voy al libro de los Hebreos, veo que está dentro de todo ese listado de hombres de la fe y mujeres, está el nombre de Sansón. O sea que aún en medio de nuestros errores, cuando nosotros decidimos buscar la consagración, nosotros podemos redirigir nuestro camino si es que nos hemos alejado para que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Aún en medio de nuestras metidas de pata, aún en medio de nuestros errores humanos, Dios manifiesta su misericordia a favor tuya y a favor mía. En resumen, lo que te quiero decir es que la consagración es un acto fundamental en la vida de nosotros como creyentes, una entrega total y voluntaria a Dios. Eso es lo que es la consagración. Y que nos abre puertas a su bendición y dirección en todos los aspectos de la vida. Y la porción que leímos de Josué. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Hay unas versiones que dicen santificaos y otras versiones que dicen conságrense. Otra versión creo que dice purifíquense. Pero independientemente de la palabra que esté utilizando, lo que está queriendo decir aquí es que en medio de todo nosotros tenemos que alinear nuestro camino con Dios, buscar su presencia y fortalecernos espiritualmente. Pero es interesante porque en este versículo que leímos, ¿verdad?, del libro de Josué, hay dos cosas. Primero, una orden o una instrucción y luego vemos una promesa. La instrucción es ¿cuál? Conságrense, santifíquense, purifíquense. ¿Y cuál es la promesa? El Señor hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, cuando nosotros buscamos la santificación, la consagración, nos purificamos en Él, dejamos que el Señor purifique nuestra humanidad, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nosotros estamos respondiendo a una orden que el Señor nos da en su palabra y a su vez esa respuesta a esa orden va a llevarnos a alcanzar y recibir unas promesas que Dios tiene para nosotros. Unas promesas de que Dios va a hacer maravillas entre nosotros, de que Dios hará cosas poderosas en nuestra vida, de que Dios direccionará nuestro caminar, de que Dios nos levantará en medio de los momentos difíciles cuando nosotros decidimos consagrarnos y santificarnos a Él. Una instrucción y una promesa. A la medida en que tú y yo nos consagramos y nos santificamos para Dios, nosotros entonces a su vez vamos a disfrutar de las promesas que Dios tiene como Padre para nosotros. O sea que la consagración en esencia es como ese edificio, es como esa puerta que te da acceso al edificio. Un edificio con varios niveles, accesas la puerta principal, llega al lobby, la puerta principal te da acceso al lobby del edificio. La consagración es esa puerta principal del edificio que te da acceso al lobby del edificio de tus bendiciones. Tú accesas al edificio de tus bendiciones por medio de la consagración. Ahora que estás consagrado, para poder seguir subiendo a los siguientes niveles y pisos, para poder obtener las bendiciones que Dios tiene para tu vida, ahí tienes que seguir esforzándote, manifestando no solamente la consagración y la santificación, sino que también manifestando esa obediencia, manifestando esa devoción, en esa búsqueda, mediante tu sacrificio y obediencia a Dios en sacrificio vivo, como dice el libro de Romanos. Aleluya. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Eso creo que es la nueva versión internacional.
me olvidó anotarla aquí cuál versión era. Pero ciertamente la consagración nos lleva a entregarnos al Señor para hacer un sacrificio vivo, como nos está pidiendo el Señor en su palabra, en Romanos 12:1. Que podamos ser ese sacrificio vivo agradable a Él. Eso es lo que Él está esperando. Y alguna de las razones para tú y yo poder estar consagrados es que, o que nosotros disfrutamos o cuando nos consagramos, es que nosotros al andar en el camino del Señor vamos a comenzar a crecer espiritualmente, nuestra vida va a comenzar a desarrollarse, vamos a comenzar a ver puertas abrirse, vamos a comenzar como cuando nosotros le pedimos al Señor, Dios va a comenzar a responder y va a obrar en nuestra vida, vamos a comenzar a ver cómo esas bendiciones que están separadas para nosotros, vamos a comenzar a recibir, y esas bendiciones que trae la salvación en nuestra vida, las vamos a comenzar a experimentar cuando llevamos una vida consagrada y santificada. Es importante, amados, que cada día nos esforcemos por llevar una vida consagrada y santificada para el Señor. La consagración es la puerta por la cual todos tenemos que entrar para disfrutar esas riquezas que nos da Dios por medio de la salvación.